Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Siempre Dios es con nosotros, mi hermano. Bueno, mis hermanos, este es un tema que tal vez conoces. Bueno, conocemos mucho la palabra del Señor, ¿verdad? Muchas palabras bonitas que el Señor nos da cada vez aquí en el púlpito, pero este tema, mi hermano, que ya a lo mejor tú lo has escuchado, pero hay temas que aunque hemos escuchado una y otra vez, ¿verdad? Siempre hay algo que aprender, ¿verdad que sí? Siempre, mi hermano, la palabra de Dios no es en vano. No, aunque yo digo siempre, porque hay veces que uno está leyendo la Biblia y el Señor le toca a uno y ¡ah, qué bonito! Y uno la ha leído muchas veces, ¿verdad? Pero así todo, la palabra del Señor llega siempre, porque la palabra de Dios es viva, mi hermano. Siempre hay algo que renovar en la palabra del Señor. En nosotros, por la palabra del Señor, hay cosas que cambiar, cosas que aprender y también crecer. Entonces, siempre el Señor nos tiene su palabra para que nosotros estemos alimentándonos siempre, mi hermano. Y como el título es El Valle de los Huesos Secos, así que vamos a ver este tema, mi hermano, sobre la advertencia que se le dio al pueblo de Israel. Y esta es una profecía, mi hermano, muy importante. Así que esta profecía fue revelada al profeta Ezequiel, que aún no se ha cumplido todavía, o tal vez en parte se ha cumplido, mi hermano. Todavía falta mucho que cumplirse de esto. Así que vamos a ver las advertencias y las invasiones que se le dieron al pueblo de Israel, mi hermano. Así que en un momento dado, mi hermano, se llevaron a todos los líderes, dice la palabra del Señor, en cautiverio. No solamente al rey, sino a toda la corte, todo, sino que a todos los de arriba, especialmente los de arriba, los más importantes. Nosotros decimos los pececitos gordos, no sé cómo le dicen ustedes, pero los más importantes. Y dejando, mi hermano, al pueblo sin dirección. O sea, se llevaron lo mejorcito. Y dejaron, se podría decir, lo que no servía. Así le pasó a mi hermano. Y uno de estos grupos que se llevaron, mi hermano, fueron los levitas, los sacerdotes. Y uno de estos levitas que se llevaron en cautiverio fue a Ezequiel. Y Dios empezó, mi hermano, a hablar con Ezequiel. Empezó a darle visiones. Qué bonito cuando Dios usa una persona y para otras personas también, e incluso lo usa para ver y saber, por aquí no te vayas, ¿verdad? Porque el Señor empezó a usar a Ezequiel, mi hermano, a enseñarle el futuro que Dios tenía para ese pueblo, que por algo llegaron ahí, cautivos. Y esto está en Ezequiel 37, y esta visión, mi hermano, que se describe aquí, lleva al profeta en visión a la tierra de Judá. Su cuerpo físicamente de este profeta estaba entre los cautivos en ese momento, ahí se quedó, pero su espíritu había vuelto a la tierra. Y yo cuando uno lee estas cosas preciosas, yo digo preciosas porque solamente Dios puede hacer eso, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo el Señor puede hacer maravillas, puede hacer tantas cosas preciosas en una persona? Así que el espíritu de este varón estaba en los campos de Judá. Ahí lo llevó el Señor, en los campos de Judá. Así que especialmente estaba en un valle y el profeta empieza a caminar por el valle. ¿Y qué es lo que ve, mi hermano, el profeta este? ¿Qué es lo que está mirando? Es algo impresionante porque ve cantidades de huesos secos, sin vida, pero yo creo que seco, que estaban todos, se podría decir, desparramados en ese valle. No había cuerpo, nada, solamente un hueso por allá, una cabeza, un cráneo, por todas partes así. Y este varón, mi hermano, la palabra de Dios dice, el versículo 2, y me hizo pasar, dice, cerca de ellos por todo alrededor, dice Ezequiel. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, seco, dice, en gran manera. Seco, imagínense cuántos años pasaron
ahí yo creo para que estuvieran tan secos, mi hermano. Así que esta visión del valle de los huesos secos, mi hermano, es una descripción del pueblo judío. Es que está disperso, mi hermano, por todo el mundo. Esa es la descripción de estos huesos secos. Porque esto es lo que significa los huesos secos. Ahora, ¿por qué decimos que estos huesos se refieren, mi hermano, a la nación de Israel? Porque ha sido disperso por todo el mundo. Yo pienso que, como dice la palabra del Señor, por todo el mundo, no hay en ninguna parte, en un lugar, que no haya uno de estos cristianos, mi hermano, de estos hijos de Dios. Porque la misma profecía lo dice en el versículo 11, dice, me dijo luego, aquí está hablando Ezequiel, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, dice, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecimos nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Todo esto, mi hermano, viene desde cuando salieron de Egipto. Todo esto, Israel salió de Egipto y ya sabemos, mi hermano, que desde que empezaron a caminar desde Egipto, empezaron las murmuraciones, por todas partes, las murmuraciones. No había caso, este pueblo, como dice siempre la palabra, eran duro de cabeza, no entendían para nada, mi hermano. Y lo que hemos leído o sabido de este pueblo, que ha sido muy rebelde, mi hermano, contra Dios, desde un principio. El Señor le advirtió, mi hermano, a este pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, el Señor le dijo muy claro, mi hermano, cuando llegaron a la tierra prometida, y que ellos tenían que obedecer. Imagínense, le dijeron que tenían que obedecer y ellos no obedecieron a Dios. Al contrario, iban con muchos problemas en su mente, haciendo problemas, mi hermano. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a través de Moisés? Aquí está en el libro Deuteronomio 28, están todas estas, mi hermano, estas bendiciones escritas de la obediencia en este versículo y en este libro que diga, y el mismo libro, versículo 15, están las consecuencias. O sea, aquí está tan claro, mi hermano, las consecuencias de la desobediencia de este pueblo. Están escritas porque volvieron atrás y volvían atrás y no se cansaban de volver atrás, mi hermano. Mira, voy a leer algunos versículos. Les dijo Dios a través de Moisés, aquí está el versículo 58, dice, si no cuidares de poner por obra toda la palabra de esta ley que está escrita en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, dice, aquí viene la advertencia, mi hermano, dice 62, dice, quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo. O sea, ahí le estaba diciendo Dios que si no obedecían iban a quedar un pueblo chico, un pueblo, gente que eran demasiado, iba a disminuir todo eso, mi hermano. Y le dice, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así que no se puede decir es que ellos no sabían, no, porque desde un principio, mi hermano, el Señor le estaba advirtiendo. Y aquí el versículo 64 dice, mi hermano, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres. O sea, bien advertido, bien advertido. Qué tremendo, mi hermano, como Dios describe aquí, mi hermano, este capítulo 28 de Deuteronomio. Si no obedecían, mi hermano. Pero así todo, es como el título que ellos tienen, porque en una parte dice, son duros de servir, son duros de cabeza. Ese era un título para ellos por el hecho de que no obedecían, no entendían, hacían lo que querían, diciéndole el Señor, tomando hombres que diciéndole qué iba a pasar con ellos. Mira, en el libro de Números, versículo 16, aquí vemos como ejemplo, mi hermano, de 3 levitas ambiciosos de poder. ¿Y qué le pasó, mi hermano? Por querer obtener una posición superior, mi hermano, a Moisés, contra la voluntad de Dios. Quisieron, mi hermano,
traspasar el puesto que tenía Moisés. Y ya conocemos, mi hermano, que es Coré. Se rebeló contra el mismo Dios. Contra el mismo Dios, mi hermano. Y dice en su palabra que estos hombres irritaron de gran manera a Dios. O sea, imagínense, no podían entender. Entonces uno puede pensar, pero ¿qué ser humano puede ser así tan, se puede decir, tan terco? Porque la misma palabra de Dios le iba enseñando y no había caso, mi hermano. ¿Y qué pasó, mi hermano, con este Coré y toda su familia y con los otros dos que querían suplantar, mi hermano, el puesto de Moisés? Aquí se abrió, dice, la tierra y se los tragó a todos ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Se los tragó con casa y toda familia, todo amigo, todos los que estaban en contra de Moisés. Todos, mi hermano, qué tremendo, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, se puede decir que como que es una fábula, pero no fue una fábula, esto fue verdad, fue verdad. Era muy rebelde, muy atrevido con Dios. No hacían caso, no podían entender, como diciendo, ¿qué tenían en la cabeza? No se sabe, pero mi hermano, no podían entender. Ahora, vemos la dispensación de Israel, mi hermano, cuando fueron invadidos y fueron cautivos, mi hermano. Muchos tuvieron que huir en diferentes ocasiones, muchos. Y por esta razón, mi hermano, que hoy vemos judíos en todo el mundo. ¿Por donde no hay judíos? Por todas partes, mi hermano, por todas partes. Y por esa razón también, mi hermano, que en este caso, en el holocausto nazi, ahí estaban muchísimos estos hombres, mi hermano. Habían tantos judíos, porque en un momento dado se quedaron sin patria, no tenían patria, eran huérfanos de patria. ¿Pero por qué? La palabra del Señor dice que eran muy soberbios, no hacían caso. Y varias veces ocurrió estas cosas, no solamente una vez, porfiaron, sino varias veces, mi hermano. Se podría decir que durante toda la historia, toda su historia, esa fue su desobediencia a Dios. Y eso, mi hermano, nos ayuda a nosotros, porque yo digo, si en un momento dado podemos porfiar con Dios, esa historia nos marca también para decir, no. Nosotros no podemos ser igualitos que el pueblo, este pueblo judío. ¿No? ¿Verdad que no? Porque todas las cosas que pasaron. Y lo vemos en la palabra de Dios, mi hermano. Mira, en 2 de Reyes 17:6, dice que cuando estos fueron cautivos por los asirios, en 2 de Reyes 25, dice, en este caso por los babilonios, en el año 70 después de Cristo, por los romanos que lo expulsaron otra vez. Y después muchos murieron, pero también una gran cantidad huyeron. O sea, siempre, mi hermano, estaban en conflicto estos hombres. Siempre. En un momento dado, mi hermano, Dios usó diferentes profetas, diferentes para hablarle a su pueblo. Pero así todo, ellos no hicieron caso. Así todo. En este caso nosotros leemos la Biblia y vemos cómo grandes hombres se levantaron, pero ellos lo ignoraban, no le hicieron caso. Vemos a Jeremías también. A Jeremías, mi hermano, capítulo 30, aquí estamos viendo. Dice, porque le dice al pueblo, porque yo estoy contigo. Mira, clarito se lo estaba diciendo, para salvarte, dice Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. O sea, el Señor quería bendecirlo, pero por una y por otra persona, y no hacían caso. No podían entender estas personas, no podían entender este pueblo, mi hermano. Y le dice también Jeremías, pero a ti no te destruiré, sino que dice, que te castigaré con justicia y ninguna manera te dejaré sin castigo, por lo mismo. O sea, no lo va a destruir, pero sí lo iba a castigar, mi hermano. Ahora, en un momento dado, se quedaron sin patria, imagínense. Fueron esparcidos por todas partes, por todo el mundo, hermano. Y por eso que la profecía dice que todos esos huesos están regados en todas partes. Ahí estamos viendo.
por todo el mundo, estos varones, esta familia, por todo el mundo, pero son secos, no tienen vida, no tienen espíritu, no creen en Jesucristo, están ciegos, sordos de las cosas espirituales. Ellos no quieren entender, mi hermano. Y ese valle de estos huesos secos que el Señor le muestra a Ezequiel es el mundo. Es el mundo, como le digo, por todo el mundo están estos huesos secos. Gente sin vida espiritual. Ellos no tienen vida espiritual porque no quieren creer en Jesucristo. Dios amaba a su pueblo, mi hermano. Lo amaba, pero no le iba a tolerar su pecado. Mira, en eso uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? El Señor ama al ser humano, pero no tolera el pecado. El Señor, cuando tiene que castigar, castiga, pero a veces con misericordia, ¿verdad? Porque el Señor podía haber destruido este pueblo, pero no lo hizo. Siempre misericordia por él. Levantaba un profeta, levantaba a alguien por allá y le enseñaba, y no había caso. No, este pueblo no hacía caso, mi hermano. A ellos no le importaba, muchas veces le dieron vuelta a la espalda a Dios, no le importaba, les salía facilito eso, les salía innato porque así eran ellos, así eran, no hacían caso. Muchas veces desviándose, mi hermano, adorando a toda clase de dioses ajenos. Y eso estaba prohibido. A Moisés cuántas veces le dijo, pero ellos no hicieron caso, amaban a los otros dioses, les servían a los otros dioses, se juntaban con, se puede decir, con estas personas que Dios les decía, con este pueblo no, porque eran idólatras, pero ahí llegaban a adorar a sus dioses. O sea, yo pienso, ¿cómo puede ser un pueblo tan, pero tan porfiado? ¿Verdad? Así que estas personas, mi hermano, como todo el que llegaba le advertía y no quisieron hacer caso, no. Pero en un momento dado, mi hermano, Dios lo iba a traer de vuelta. En el libro de Amós, al terminar, este libro tiene una promesa, mi hermano. Mira, en el capítulo 9, 14, 15, dice, así le dice este profeta, dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viña, beberán el vino de ellas y harán huerto y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. Dice que yo les di, ha dicho Jehová. O sea, mira, en todas partes sale que el Señor los quiere cambiar, que el Señor los quiere guiar, pero no hay caso, mi hermano. Pero nadie, mi hermano, evitaría que Dios trajera a su pueblo de regreso. Nadie, porque no hay más poder que nuestro Dios, mi hermano. Así que, y lo hizo, se cumplió en el 1948, Dios recogió y trajo a su pueblo. Y eso estaba profetizado. Lo trajo, mi hermano, lo trajo a su tierra. Y los huesos secos se juntaron. Y siguen regresando esos huesos secos, ¿verdad? Siguen regresando a su lugar de origen. No se les quitó ese oración, aunque han habido muchos problemas, ¿verdad? Porque de primera lo echaron, ya no podían llegar, no tenían patria, pero al fin y al cabo Dios los trajo. Y cada vez van llegando más y más, mi hermano. Se cree que son muchos de los judíos que quedan fuera todavía. Están esparcidos por todas partes, mi hermano. Y ahora otra cosa es el rechazo que tienen los israelitas a Jesucristo, mi hermano. Le impide tener una vida espiritual porque no pueden creer. No creen en Jesucristo. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que son unos huesos secos, sin vida espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Así yo pienso, estudiando esto, yo decía, por el mundo, aunque ellos son diferentes porque el pueblo judío es pueblo de Dios. Y el mundo, por supuesto, la humanidad nació y creció, pero ellos no quieren creer.
Afuera no quieren creer. Y yo los comparo con esos huesos secos porque no hay caso con ellos. No pueden entender las cosas de Dios. Están sordos para las cosas de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y por eso yo siempre pienso, qué bendición tenemos nosotros. Qué bendición más grande, mi hermano. Y yo cuántas veces me he pensado en mí, ¿quién soy yo para tener esta bendición tan grande? Y yo creo que todos nosotros los cristianos debemos pensar así. ¿Quiénes somos para que Dios nos haya abierto nuestros ojos, nuestros oídos y tenemos al Espíritu Santo? Todos estos varones regresaron, ¿verdad?, a su lugar, pero están muertos. Todavía quedan muchos huesos secos por todas partes, por todo el mundo. Pero aún así, llegando a su tierra, son huesos secos también. No pueden captar, no pueden entender para nada, mi hermano. Qué tremendo cuando el Señor venga. Porque el Señor ahí va a hacer algo. Yo no sé lo que va a hacer el Señor, pero ahí le va a abrir sus ojos, su mente. Y ahí dice la palabra del Señor que ahí recién van a creer. Pero ¿cuántos años van a pasar? Todavía están sufriendo desprecio y tantas cosas. Y todavía yo creo, como no han vuelto todos a su lugar de origen, ¿cuánta gente los odia? Están ahí sufriendo. Mira, en un momento dado me dio tanta tristeza hace una semana atrás. Resulta que yo vi, mi hermano, y nosotros estudiamos eso, ¿verdad? El día viernes que vienen, una vez al mes que estamos hablando de las naciones, sí, que las misiones, que hay tanta gente que sufre, triste, angustiada y no puede entender. Y estaba pensando en los que siguen a Cristo. Y ¿saben lo que que incluso le dije a Francisco y dije, me dio tanta tristeza, Francisco? Vi una imagen a una familia entera la enterraron viva, niños grandes de todo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Esos son los misioneros. Y yo digo, qué ganancia van a tener esos hombres, esas mujeres que han muerto, que han sufrido por seguir a Jesucristo. Claro, yo pienso que aquí no va a pasar eso. Son estos países que son terribles, esos países, ¿verdad?, que hacen toda esa clase de cosas con los humanos, con los mismos humanos. Que da tristeza cuando de repente los hermanos traen aquí unas películas o unos cortos que pasan. Qué triste, ¿verdad? Uno dan ganas de llorar a veces del sufrimiento que pasan. Pero ahí están, sufriendo y todo, pero creyendo, siguiendo a Jesucristo. Esto otro, los huesos secos, están en todas partes y a veces sufriendo, pero no creyendo en Jesucristo. No creyendo, y más encima, como le decía, adorando a otros dioses, dando vuelta a la espalda a Dios. Qué terrible. Por eso yo digo, para nosotros es una bendición grande, grandísima, de haber creído en Jesucristo. Pero no perdamos eso, no lo perdamos, porque tenemos esa bendición. Hay cristianos que han vuelto atrás. Nosotros sabemos, ¿verdad? Hay personas que han vuelto atrás. ¿Y qué le espera cuando Cristo aparezca, cuando Cristo venga a buscar lo suyo? ¿Qué le espera, mi hermano? Cuidemos la bendición que tenemos, mi hermano, cuidémoslo. Bendito Dios, qué terrible, mi hermano. Así que esos cuerpos, mi hermano, que vio el profeta Ezequiel en ese valle, mi hermano, dice que estos hombres, mi hermano, estaban, yo pienso también hasta los huesos calcomidos por los animalitos, qué sé yo, porque dice seco, huesos secos, no tenían vida para nada. Y ahora aquí en el Ezequiel 37:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos,
Oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y dice que cuando él estaba profetizando, empezó a sentirse un tremendo ruido y un fuerte temblor. Pero imagínense qué temblor. Porque era un valle entero. Empezó a juntarse hueso con hueso, mi hermano. Cada hueso con su hueso, buscándose. Y ahí empezaron, mi hermano. Y dice que cuando miró esta persona en esos esqueletos, miró tendones sobre ellos y la carne empezó a subir a la piel. Y dice, empezó y cubrió todo su cuerpo. Así que, pero no había en ellos espíritu. Esto lo está diciendo la palabra del Señor. Y el capítulo 9 dice, y le dice Dios, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y cuando Ezequiel profetizó, mi hermano, vinieron, mi hermano, y estuvieron sobre sus pies, todos estos huesos ya, todos unidos, con carne y todo, y era un gran ejército, dice la palabra del Señor, pero un gran ejército, incontable, tremendo, mi hermano, como era. Y el versículo 11 dice que todos estos huesos son la casa de Israel, todos, pero no tienen espíritu, viven por vivir, no hay espíritu en ellos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Cristo. No hay caso. No pueden creer en el Mesías. Entonces, si tú ves cualquier persona de Israel, es una persona, pero no tiene espíritu. Es un cuerpo, qué sé yo, como lo dicen la palabra del Señor aquí, no tiene vida. Qué tremendo están ellos, que es la nación de Israel, mi hermano, que el Señor la sacó de Egipto para que fuera su nación, su pueblo. Pero no tienen vida ellos, tan secos. Somos nosotros los que tenemos vida por pura misericordia de Dios. Tenemos esa vida en abundancia porque creemos en un Dios grande, un Dios poderoso. Estamos creyendo y cuando el Señor quiere sanarnos, nos sana. Cuando nosotros necesitamos algo del Señor, el Señor nos da. O sea, vivimos en lo espiritual nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Vivir en lo espiritual. Saber que todo lo que el Señor, en este caso lo que necesitamos nosotros, Dios nos lo puede dar. Y nos da. Yo creo que aquí todos hemos recibido bendiciones de Dios, todos. No hay ni un cristiano que no haya recibido bendición de Dios. Incluso gente que ya se ha partido se puede decir, al mundo, recibió poder de Dios, recibió grandes cosas de Dios. Y así estábamos nosotros antes, en el mundo, no conocíamos a Dios. Estábamos como el pueblo de Israel, sin vida. Éramos personas, pero sin vida espiritual. Por eso, mi hermano, cuidemos esa vida espiritual. De repente va a venir Jesucristo. El que se quedó, se quedó. ¿Por qué? Porque no tiene vida espiritual. Aunque estemos aquí algunos en la iglesia, puede haber llena la iglesia, mi hermano, también hay gente que no tiene el Espíritu de Dios. Porque está seco, como estos huesos secos. Y viene a la iglesia gente, yo he visto eso, y al final, mi hermano, no tienen el Espíritu de Dios. Y esta palabra es para nosotros. Cuidemos el Espíritu de Dios que está en nosotros. No dejemos que eso desaparezca de nosotros, porque tenemos un enemigo, y ese enemigo es astuto. Te invita, te muestra, y hasta que la gente, algunas, cuando no tienen mucha fuerza y voluntad, se dejan llevar. Y al final, ¿qué va a pasar? Cuando Cristo venga, huesos secos, y se quedaron. Qué terrible, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver eso, mi hermano.
esa misericordia que el Señor nos ha dado a nosotros para que oremos por los demás. Tenemos familia, ¿verdad? Tenemos gente a nuestro alrededor, mi hermano. Y eso, mi hermano, gracias a Dios que lo tenemos. Cuidémoslo, mi hermano. Así que, mi hermano, Israel tendrá vida cuando reconozca y acepte a Jesucristo como su Mesías, Mientras tanto, van a estar secos total, mi hermano. Porque mientras que Israel, mi hermano, no reconozca a Jesucristo y que se dé cuenta que ese que mataron, que murió en esa horrenda cruz, eso es que clavaron en esa cruz, mi hermano, era el verdadero Mesías. Pero mientras tanto no lo saben. Están esperándolo al Mesías. Y ya sabemos cuál es el Mesías que les va a llegar, ¿verdad? Va a aparecer el anticristo y ellos lo van a adorar, pensando que ese es el Mesías de ellos. Mientras tanto, ellos, mi hermano, están secos. Tienen una vida espiritual seca. Y la única forma que reciban al Espíritu de Dios, mi hermano, al Espíritu Santo, es cuando acepten a su Salvador, reconozcan que al que clavaron, ese era su Salvador. Ese era su Salvador, mi hermano. Miren, Zacarías 12:10 dice que cuando Jesucristo regrese al finalizar la tribulación, Israel lo reconocerá. Y dice en Zacarías, me mirarán a mí, a quien traspasaron, a quien clavaron en la cruz, y llorarán y se arrepentirán, y es ahí cuando lo van a aceptar. Ahí recién, mi hermano, recién van a aceptar a Jesucristo. Pero mientras tanto, estos huesos secos están por todo el mundo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Así que así va a suceder, mi hermano. Israel regresará a la vida cuando el Espíritu Santo avive su espíritu muerto. Por ahora, todos esos millones de judíos rebeldes, porque son rebeldes, mi hermano, andan creyendo en otros dioses. No creen en Cristo, siguen todavía esperando a su Mesías y siguen aguardándole. Pero cuando Cristo regrese se darán cuenta cuán equivocado estaban. Y como dice la palabra del Señor, llorarán, quizás que lágrimas, mi hermano, de arrepentimiento. Es ahí, mi hermano, pero por ahora, qué bendición se están perdiendo. Nosotros que sabemos, mi hermano, nosotros que tenemos al Espíritu Santo, sabemos esa bendición tan grande que está en nosotros. Pero ellos por el momento se la están perdiendo. Bendito Dios para siempre. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos? El Señor nos sana y esa es la bendición que tenemos. Hay gente que no tiene trabajo y no puede pagar renta, qué sé yo, y el Señor la ubica por ahí, por alguien, el Señor toma gente y te ubica y empiezas a trabajar y empiezas a levantarte. Esa es la bendición que tenemos nosotros. Ellos no la tienen, mi hermano. Así que esto no se ha cumplido aún, mi hermano. Aún no ha soplado sobre ellos Jesucristo, mi hermano, el Espíritu. Y aún todavía Dios no lo ha vuelto a la vida espiritual. Y yo digo, han pasado tantos años y el Señor lo puede hacer así. De un 2x3 lo puede hacer. Pero tienen que reconocer a Jesucristo. Porque Israel aún no cree en el Mesías, pues. Imagínense, como le digo, están ciegos, están su mente bloqueada, mi hermano. Están bloqueados. Qué terrible, mi hermano. Mira, en Ezequiel 36:24 dice, y yo los sacaré de las naciones donde los esparcí, los sacaré de los sepulcros, hasta ahí se ha cumplido la profecía. Así que falta que reconozcan a Jesucristo como su Mesías. Y eso está difícil, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Hasta cuando ya empiecen otra vez, se puede decir, a caminar en este caso el tiempo que falta. El tiempo falta, mi hermano. Así que ahora, yo cada vez más me alegro, mi hermano, del gran privilegio que tenemos de reconocer
y creer en un Dios tan grande, tan poderoso que es Jesucristo. Pero no, esto no se queda así, tenemos que ir avanzando, mi hermano. Pero no, mi hermano, si no lo reconocemos, hay gente que lo ha creído, y como le digo, ha vuelto atrás. Pero nosotros que estamos escuchando esta palabra, nosotros que estamos firmes, no nos se puede decir, no es que nos volvamos atrás, sino cuidémonos. Cuidémonos, mi hermano, cuidémonos, no retroceder. Porque, ¿qué nos dice en Apocalipsis 3:11? He aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué es lo que dice, mi hermano? Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si no la pierdes, si no retenemos esa bendición tan grande que Dios nos ha dado, desde que llegamos a las cosas de Dios, que nacimos para Dios, tenemos esa corona y ahora soltarla, no. No, mi hermano, afirma, dice la palabra del Señor, retén lo que tienes para que nadie tome tu lugar. Porque muchos han tomado el lugar de otros que se han esparcido, se han ido, mi hermano. No perdamos este lugar, no. Su palabra nos aconseja, mi hermano, lo que tenemos que hacer. No estamos a la deriva, su palabra lo está diciendo. Cristo viene por su pueblo, mi hermano. No vaya a ser cosa que al tardarse, nosotros empecemos a retroceder. Es que no, pues ya nos viene, que dicen tanto que viene, y ¿cuándo? Tengamos paciencia. Vendrá un tiempo de juicio, mi hermano. Tal vez algunos no lo asimilan. Algunos no están asimilando eso porque están en su propio rollo, en sus propios placeres, en sus propios, se podría decir, porque hay gente, mi hermano, yo no estoy juzgando esto, pero hay gente que trabaja y no da tiempo para las cosas de Dios. O viceversa también. Así que nosotros, mi hermano, somos cristianos. Creemos en un Dios grande y un Dios poderoso y lo estamos esperando. Amén. Lo estamos esperando. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. No, que pasan muchos años, ya estoy cansada. No, el tiempo es diferente. En un 2x3 el Señor puede venir. Es muy diferente, mi hermano. Mientras tanto, sigamos firme en la obra de Dios, trabajando para Dios. Donde Dios te puso, trabaja para Dios. Gana, se puede decir, adeptos, porque todos tenemos un trabajo que hacer para las cosas de Dios, todos. Así como vemos aquí que hay evangelistas, ¿verdad? Que hay los pastores, que los cuidadores de niños, etcétera, etcétera. Entonces todos hagamos el trabajo. Estamos trabajando para el que vive, estamos trabajando para el grande, para el poderoso, no para los pastores, no, para el Dios Todopoderoso. Y eso nos van a tomar en cuenta después. ¿Trabajaste tus dones? ¿Le serviste a Dios? Hay veces que, mira, el otro día nomás me llamó una persona, estaba afligida, triste, pero triste, llorando. Y me explicó un problema que tiene. Pero ese problema no era de nadie más, sino ese problema se sentía afligida, triste, no sabía qué hacer. No era de la casa, de los trabajos, no, era personal, como se puede decir lo que uno siente a veces. Y empecé a hablarle, empecé a conversarle y al final oré por esa persona y yo le dije, y se me vino en ese momento y yo lo creo, que va a llegar el momento que vamos a tener lucha, como dice la palabra del Señor, no es lucha contra sangre y carne, sino con espíritu, que te van a traer enfermedades, te van a dar tristeza, te van a traer unas de cosas, porque ya se está acercando el tiempo. Y cuando nosotros no tengamos la fe firme, que el Señor es todopoderoso, que Dios puede sanarnos, que el Señor puede sacar esos espíritus, no hay caso si nosotros estamos igual que las de afuera.
Como un ejemplo nomás, yo le estaba explicando que en una noche yo me sentí algo rara, no podía dormir y me levanté, oré al Señor y me tranquilicé un poco y ya después me estaba quedando dormida, pero no podía, estaba tratando y empezó una tristeza y yo dije, esto no es mío. Y seguí levantándome como 3, 4 veces. Y yo dije, no, esto no es mío y voy a reprender ese espíritu. Dije yo, porque este espíritu... Y empecé a pensar, dije yo, cuando venga el Señor, así va a trabajar el enemigo. Y vamos a decir, no, pues si el Señor no me responde, empezamos a retroceder. Por eso es que nosotros en estos momentos, mi hermano, tenemos que tener esa fe firme. Y si no hay fe, pedirle a Dios, porque yo pienso que cuando llegue el último momento, el enemigo va a andar como feroz, va a andar queriendo que tú no te vayas con el Señor. Y va a empezar a meter cizaña en la cabeza. Y yo lo creo, y yo le dije a esa persona, esto me pasó. Y yo creo, porque ella estaba pasando lo mismo. Y yo le dije, si tú no te pones firme en la fe y pedirle al Señor, no es nuestro. Si tú se lo pides, el Señor te lo da. Y ponete firme y rechaza esas cosas porque eso no tiene poder en ti. Me dijo, lo voy a hacer. Y yo le dije, vamos a orar. Y empecé a orar con ella por el teléfono y se sintió mejor. Porque son espíritus. No porque seamos hijos de Dios, el espíritu los va a dejar a un lado. No, Él va a luchar. Él va a luchar para bajarte de tu fe, de tu creencia, de que te sientas débil, de que te sientas cobarde, de que así es. Pero mi hermano, luchemos, salgamos adelante en el nombre del Señor. Así que mirando al blanco, mi hermano, que es Cristo Jesús, nada más. Así que vamos a orar, mi hermano, que esta palabra te haya servido para tomar más fe, más confianza en el Señor. Amén. Pónete de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Bendito Dios. Ahí a donde tú estés, pídele fuerza al Señor. Dile, Señor, ayúdame con mi fe. No quiero ser hueso seco. Dile al Señor. Todo lo que tú quieras, dile al Señor en este momento. Siempre hay oportunidad de pedir, de clamar al Señor. Si te sientes débil, dile al Señor, mi fe, Señor, no está fuerte. Bendito Dios, como tú quieras pedirle, pero clama al Señor. Bendito Dios, Padre precioso. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, siempre, Señor. Eres nuestro Dios, grande y poderoso, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esa fe aumente, Padre, en nosotros. Que seas tú, Señor, trayéndonos, Señor, esa gracia, esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento tuyo, Padre. No queremos, Padre, estar como este pueblo, Señor. No, Padre. Queremos ganar para nosotros mismas, para nuestro espíritu, ganar ese poder, Señor, ganar esa presencia tuya, Padre, porque es un privilegio que estemos vivos, Señor, con ese poder, que estemos en pie con esa fe, esa confianza en ti, Padre. Ayúdanos, Padre mío, que esta palabra nos sirva, Señor, para poder levantarnos espiritualmente. Si estamos caídos, levantémonos en el nombre del Señor. Tú puedes, Señor, mi Dios, darnos esa fe fuerte, una fe firme. Bendito Dios para siempre. Y si hay alguno, Señor, que en este momento está decaído, no permitas que queden secos, Señor. No lo permitas, Padre, porque tú eres grande, tú eres poderoso y en ti clamamos, Señor, bendito Dios para siempre. En esta noche aumentanos la fe, Señor, para que podamos salir esta noche, Señor, fuerte de este lugar, Padre. Y que esta palabra nos ayude, Padre, para que cuando andemos cabizbajos, cuando estemos enfermos, cuando estemos sin trabajo, cuando tengamos esos problemas, Señor, sea en el trabajo, sea en la casa, donde sea, con las amistades, Señor, nos recordemos de esos huesos secos y que nosotros, Señor, no seamos esos huesos, Padre. Ayúdanos
Ayúdanos a levantarnos de eso, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, porque tú siempre Señor, nos advierte para crecer, para avanzar, no quedarnos, no retroceder, Padre. Gracias, Padre. Te damos honra y gloria a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre. Bueno, le damos gracias a nuestros hermanos y amigos y familia también que nos siguen cada semana. Que Dios te bendiga. Y nosotros seguimos con el servicio.